Ah, ya, muy bien. Ya, esta era la guía. Entonces explico nuevamente para los que no vinieron a la clase pasada. Esta es una guía cortita, solamente de 20 preguntas. Material 36. Faltaba de la segunda lectura hacia abajo. El que no hizo la tarea por el motivo que sea, ya no me interesa, para que sepan, anote las claves. Yo voy a estar totalmente indiferente. Que sea lo que su futuro sea. Ahí ustedes verán, ¿cierto? Ya, ¿qué pusimos en la 9? Vamos a ver si están bien o no. Están mal, pues. Partimos mal. No es la B tampoco. Dado, por supuesto. No, es que en el chat me habían dicho vale. Dado, ¿por qué? A ver, la primera impresión, párrafo 1, se asombró. Y asombrarse es que a mí algo me causa extrañeza o admiración. Material 36, número 9, dado. Acuérdense que nos faltaba de la segunda lectura en adelante. ¿Ya? 9 dados. Vamos a ver si mejoran. 10. ¿Cuál está mala? ¿Cuál es falsa? Barco, muy bien. Nunca dice que es reprobable, pues dice que se usa de forma debida. ¿Qué pusimos en la 11? Casa, muy bien. Fue impresionado positivamente, ¿por qué? Porque la verdad que le gustó la manera de hablar que tenía, ¿cierto? ¿Qué pusimos en la 12? Barco, muy bien, claro que sí. Fíjate que eso sale en el párrafo 1, hablaba con un ruso incorrecto, con fuerte acento caucasiano. 13. Muy bien. ¿De dónde infiero aquello? ¿De dónde puedo sacar que el emisor tiene menor conocimiento que G? La verdad, porque le responde con muchos detalles y además sabe mucho de narcóticos y químicos. Entonces ahí uno se da cuenta que tiene más conocimiento. 14. Sale casi literal. ¿Por qué llegan tarde en la casa? Hoy, si esto fuera presencial, todos los atrasados se quedarían afuera. ¿Qué pusimos en la 15? ¿Se equivocó? Casa. ¿Por qué? Porque mira, la 1 romano está mala porque es al revés. Solamente la 3 está buena porque puede ser de forma debida y nunca dice que él consumía drogas. ¿Las 7 buenas? ¿Una mala? Yo voy a hacer la primera. ¿2 malas? Yo aproveché. Muy bien. Por lo menos está leyendo mejor. Algo, ¿cierto? ¿Qué pasó? No hay 3 malas ahora. Si ya le tengo que exigir más, porque estamos a un mes de la prueba y le van a seguir teniendo tantas malas. 16. Barco, solo participó el 24,7%, muy bien. 17. Árbol, muy bien. ¿Saben por qué? Miren, dice, la desocupación de la localidad 12,4 funciona en el texto como información que respalda la evaluación de la situación social. Es una crisis social lo que se está dando, y eso es un respaldo. 18. Elefante, se equivocó de nuevo. No, porque el Museo Histórico no está en Chambeque, está en Lota Alto. Hay que leer bien. 19. Casa, muy bien, debido a aquellos esos pabellones mineros. Y la 20. Dado. ¿Saben por qué tiene que ser para que nunca más se le olvide? Objetivo. Porque es una noticia. Y acuérdense que la noticia es principalmente solo una información. Va a tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Ya? Siempre que es noticia y le digan cuál es la actitud del emisor, va a ser siempre objetiva. No crítica porque no es un texto de opinión. ¿Quién tuvo las 5 buenas? Yo. Muy bien. ¿Una mala?
Ya, y una mala nomás porque era fácil. Ya. Pongan atención porque les voy a dar una información. Primero, para los que están en la casa y los que llegaron tarde en la sala. Mi clase, ¿a qué hora empieza? A las 11:05. No a las 11:06, 7, 8, 9, 10, etc. ¿Ya? Puntualidad, mínimo. Los que están en la casa y los que están en la casa deben ser más puntuales. Tienen que puro prender una maquinita. ¿Ya? Otra cosa, el promedio, este es algo de perogrullo nomás, no tiene mucha importancia. Primero, el control que revisé la clase pasada lo dieron apenas 12 personas. Y esas 12 personas bajaron el promedio, o sea, no les fue nada muy bien, porque en el anterior habíamos sacado 608 y ahora el promedio fue 575. O sea, estoy súper bien, voy para atrás. ¿Ya? De aquí a enero como que algo resultaría. Pero la prueba es en diciembre, no en enero. El próximo control, ojalá lo de mucha más gente, ya va a ser el último, nos queda solamente uno, yo les voy a avisar cuándo es. Y la verdad que hay de todo en la viña del Señor, como dicen por ahí, ¿cierto? Hay todo tipo de puntaje, unos les va bien, otros subieron, otros bajaron, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a hacer el material 37, que inmediatamente se los voy a mostrar, y es la última guía del cuadernillo sexto. Por fin vamos a pasar en la otra semana, con el 38, al séptimo. Así que los que vengan presencialmente tienen que empezar a traer el séptimo cuadernillo, ¿ya? Y otra cosa importante, esta semana, para todos los que se les pasó la anterior, es la inscripción a la 8ª jornada. ¿Ya? Para todos los que nunca supieron, porque nunca entran a la plataforma del FREU, nunca se enteraron. Esta semana es la inscripción para la 8ª jornada, que va a ser los días jueves 11 y viernes 12. Esos días de noviembre. Esos días son libres, ¿cierto? Para que uno se preocupe solamente en la jornada. Tienen que inscribirse esta semana y la inscripción en mi zona es en mi zona PREU. Ahí les van a indicar, les van a preguntar qué prueba quieren dar, etc. Si quieren venir y pueden venir esos días, traten de inscribirse porque después ya va a ser tarde. Y otra cosa, para los que están viniendo presencialmente, a lo mejor ya se fijaron, ahí en el pasillo hay ensayos de la 7ª jornada, ¿ya? Los que, obviamente, que no se lleven las que ya dieron, porque los que dieron la jornada se llevaron el folleto. Pero si a lo mejor no dieron algún control o lo van a dar, es mejor que lo hagan ahí, tienen el folleto físicamente, para que si se lo quieren llevar, pueden llevárselo. Todavía quedan de todas las pruebas, ¿ya? Los que están aquí presencialmente les sirve eso. A lo mejor hay alguna que no dieron presencialmente, pueden llevárselo para que lo hagan, es más fácil que estarlo haciendo al computador. ¿Ya? Ahora me voy y les quiero mostrar, aquí sí que voy a mostrarles algo. Como que se apaga, es como a vela. Entonces ahora les voy a mostrar la guía que nos toca hoy día. Hoy día nos toca este material. Material 37, yo les dije última guía, ¿cierto? Ahí estamos. Este es el material 37. Este de guía es súper importante porque vamos a repasar la segunda habilidad. En el material 35 repasamos la primera habilidad, que mide la prueba de lenguaje, reconocer e identificar, y ahora vamos a repasar la segunda habilidad, que es relacionar e interpretar. ¿Ya? Material 37, última guía del cuadernillo sexto. ¿Ya? Esta es la guía de hoy día. Tiene bien poquita materia, ¿eh? Vamos a hacer un repaso, vamos a ver los tipos de preguntas y de ahí vamos a leer. Son solamente 3 textos al final, pero cada texto trae muchas preguntas. ¿Alguna duda con la guía? ¿Nada? Ya, entonces partimos. ¿Se ve bien en la casa, niños? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahí se ve bien. Entonces, ¿cuál es la idea de este material 37, que es la segunda habilidad? Que es donde hay más preguntas y es la que más les cuesta, porque aquí hay 4 habilidades que a ustedes les cuestan mucho, ¿ya? Entonces, el objetivo es que recordemos esto. Esta materia la pasamos hace mucho tiempo, obviamente. Vamos a recordar las habilidades que son, vamos a aprender a reconocer preguntas, que eso ya deberían hacerlo, pero a algunos les cuesta, y después vamos a ejercitar. Ya. ¿Cuáles son las habilidades que
entran en juego en esta segunda estrategia de lectura o en esta segunda competencia que mide esta prueba de transición. La primera que tenemos es la habilidad de relacionar, que se ve, uno se da cuenta fácil porque está en el título, ¿ya? Y cuando yo relaciono, yo voy a establecer vínculos, voy a establecer conexiones, como dice ahí, entre dos o más elementos. Típica pregunta: ¿cuál es la relación entre el párrafo 1 y el párrafo 2 del texto? ¿Cuál es la relación entre el párrafo 1 y el resto del texto? Entonces, esta habilidad es fácil de reconocer porque la palabra relacionar está ahí, está dada, ¿ya? Segunda habilidad, esta es una de las que les cuesta mucho a ustedes: sintetizar. Y me pueden hacer preguntas de síntesis de dos maneras: localmente o globalmente. Obviamente que cuando es local se va a referir a un aspecto específico del texto. Típica pregunta: ¿cuál es la idea principal del párrafo 1? Yo subrayo idea principal, párrafo 1. ¿De qué trata fundamentalmente el último párrafo? Fundamentalmente. Entonces son preguntas que yo tengo que leer el pedacito que me hacen la pregunta y tratar de sacar un buen resumen. Tienen que tener cuidado acá porque es muy común que con sintetizar ustedes se equivoquen. Y los distractores que coloca el DEMRE son elementos que se afirman en el texto, se dicen. Pero es muy particular, pues me están preguntando que yo saque el mejor resumen, la mejor idea principal, no que se afirme en el texto. ¿Ya? Y obviamente que cuando es global se va a referir a todo el texto. Típica manera de preguntar: ¿cuál es el tema del texto? Síntesis global. ¿Cuál es el mejor título para el texto? Síntesis global. ¿Cuál es la idea principal del fragmento leído? Puras síntesis globales. Tercera, la otra que les cuesta harto. Yo creo que las dos del medio son las que más les cuesta. Inferir. Aquí está la habilidad de inferir. Cuando a mí me piden que infiera, yo tengo que sacar información implícita que no se expresa claramente en el texto, pero la puedo sacar de lo que el texto sí dice, de lo explícito. Entonces yo ahí derivo información. Formas de preguntar: se infiere, se deduce, se concluye, se colige, se desprende, se deriva. Son las más típicas. De ahí vamos a ver otras que van a salir en los ejercicios, ¿ya? Ahora, acuérdense que a veces podemos inferir semánticamente, con palabras, sinónimos, significado de palabra, y también a veces podemos inferir con el conocimiento de mundo, con toda la cultura general que tengamos. También puede ser esa inferencia. A veces, acuérdense que hemos restado años y sacamos una inferencia, ¿ya? Y la última, que es interpretar, que es fácil porque está ahí en el título. Me piden que yo interpreto, ¿yo qué hago? Le busco el sentido a algo, le busco el significado a algo. Entonces aquí yo voy a determinar la función, la finalidad de un elemento o de alguna parte del texto. Típica forma de preguntar: ¿cuál es la función discursiva del primer párrafo? ¿Cuál es el sentido de la frase, comillas, tanto, 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 cierre comillas? ¿Cómo se interpreta la frase, comillas, tanto, tanto? Ahí yo siempre les digo, devuélvanse al texto porque ahí va a estar la respuesta, ¿ya? Ahora, estas son las 4 habilidades que mide esta segunda estrategia o esta segunda competencia, y por eso, como son más habilidades, hay tantas preguntas. Siempre en el control y en la jornada, en esta es donde hay más preguntas. ¿Qué estrategia de resolución vamos a usar para cada una de ellas? Ya. Cuando yo relaciono, esta pregunta es súper fácil porque uno se da cuenta que estoy usando esta habilidad. Típico: ¿cuál es la relación del párrafo 1 y párrafo 2? ¿Qué hago? Segmento, entiendo cada uno, lo leo, hago una síntesis de cada uno y de ahí hago la relación o el vínculo. Síntesis, local o global. Síntesis local, ya, voy. ¿Cuál es la idea principal del párrafito 1? Lo entiendo, lo leo y saco lo más importante. Tienen que tener cuidado porque siempre el DEMRE como distractor coloca algo que el párrafo dice, pero no me preguntan qué se afirma, sino que me preguntan la idea fundamental. Entonces yo tengo que sacar lo más importante. Lo mismo, síntesis global. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el título de todo el texto? En el tema y en el título deberían estar las palabras que más se repiten, ¿ya? Y ahí yo saco una idea general. ¿Qué tengo que hacer para inferir de buena manera? Primero, cuando son inferencias locales, que también se puede dar, en el párrafo 5 se infiere que, ya,
En el texto se infiere que ahí tengo que ir a buscar y ahí tengo que ver dónde saco. Entonces, van a haber datos que están dichos claramente en el texto y de ahí yo puedo derivar algo. De ahí yo puedo sacar algo. Por eso les digo, hay inferencias que son semánticas, que salen palabras sinónimos o cercanas, y hay otras que yo lo puedo sacar porque el texto me lo dice y yo me ayudo con mi conocimiento del mundo. Y la última, yo les decía, primero para interpretar bien tengo que entender, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es la función del párrafo 1? Función discursiva, ya. Leo el párrafo 1, lo entiendo, saco una síntesis y ahí voy a ver la función que tiene. Ya, el párrafo 1 es la introducción, por ejemplo. El párrafo 1 da a conocer el tema. El párrafo 1 nos da las características, etc. ¿Ya? Pero también aquí puedes decir, ¿cuál es qué significa la frase, comillas, tanto, tanto, tanto? Entonces yo tengo que buscar el sentido de esa frase y me devuelvo al texto porque la respuesta va a estar ahí. Si estoy segura, la voy a comprobar. Ahora, obviamente que estas habilidades se relacionan. Por ejemplo, yo para relacionar un párrafo con otro, primero tengo que sintetizarlo, ¿sí o no? Entonces, obviamente, en la mayoría no se utiliza solo una. La síntesis se utiliza casi para todo. Entonces, hay que saber utilizar la que corresponda, pero también me ayudo de otras. ¿Dudas? ¿No? Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto es súper importante. Vamos al primer ejercicio de esta guía. Ustedes, hay una pregunta que fue sacada de un texto cualquiera, ¿ya? Entonces ustedes van a seleccionar qué opción contiene la acción que requiere la pregunta. Si ustedes se fijan, están todas las habilidades que acabamos de estudiar. Interpretar la función de algo, encontrar algo implícito, eso es inferir, interpretar el sentido de una frase o de una palabra, establecer relación entre dos elementos, hallar la idea principal, que es síntesis. ¿Se dan cuenta? Entonces están las 4 opciones, las habilidades que acabamos de ver, para que ustedes vean qué acción corresponde cada una de esas preguntitas. Acostúmbrense a subrayar lo importante para que la puedan sacar de manera fácil. Empezamos atentamente con la número 1. Vamos a trabajar. ¿Cuál es la 1? Barco. Ahí deberían haber subrayado, es posible inferir, y barco porque dice la palabra. Voy a encontrar algo implícito deduciendo de lo que el texto sí dice. Atentamente la número 2.
¿Cuál es la 2? Elefante, muy bien. El emisor plantea, ahí claramente sería una síntesis global, porque dice, mediante el fragmento leído, el emisor plantea, se refiere a todo el texto. ¿Cuál me había dicho Jairo? Fíjate, interpretar función siempre te va a decir la palabra función discursiva o comunicativa o cierto elemento específico. ¿Ya? De ahí va a salir un ejemplo de eso. Atentamente nos vamos con la número 3. ¿Cuál es la 3? La palabra importante es implica que, y alguien me dijo, vale, muy bien. A ver, pongan atención en algo, ya. Esta era media difícil, no está la típica palabra inferir, pero fíjense, lo dicho por el personaje en el párrafo 3 implica que, seguramente tengo que sacar alguna conclusión. Ahora, es súper raro que el templo utilice esto para inferir. Utiliza las que yo ya le he dicho, inferir, deducir, concluir, colegir, desprender, derivar. Y otras por ahí que van a ir saliendo, pero no es común que utilice esta. ¿Ya? Profe, Dígame. yo la B la había descartado porque dice a partir de lo planteado en el texto, y era como de todo el texto, pero yo pensé, o sea, allá arriba dice párrafo 3. Espérame. Estoy anotando a alguien que no sé si volvió o ya había llegado. Espérame. Espérame. Ahí. Lo que pasa, me voy a devolver, ¿ya? Ya, ahí. Lo que pasa es que sí, lo dicho en el personaje en el párrafo 3, tú tienes que pensar que la B, ¿cierto?, sirve ya sea síntesis local o global, porque es muy común que haya síntesis locales cuando te dicen el párrafo primero se infiere qué, o en el texto se infiere qué. Entonces puede ser cualquiera de las dos formas, aunque ahí diga lo planteado en el texto. ¿Ya? Ya, profe. Atentamente hacemos la 4. Para quien se viene sumando, estamos en el material 37. Ah, ya. Sí, pues me parecía raro. No, porque ahí, como dije, no está interpretando. No tiene que interpretar algo. No hay una interpretación. No te piden que le busques el sentido o el significado a algo. Porque no, por eso no te sirve la A. ¿Cuál es la 4? Casa, muy bien. Típica pregunta, fíjense. Expresión, ¿cierto? ¿Se refiere a qué? Ya, pues ahí está la C. Porque me dicen, interpretar el sentido de la expresión en su contexto. ¿Cuál es la expresión que está con letra cursiva? Peor es mascar lauchas. A esta yo les digo, cuando les salga esta pregunta, dice la frase en su contexto. Tienen que devolverse. Ahora, en la alternativa C, dice interpretar el sentido de la expresión. Expresión puede ser dos cosas. Puede ser conjunto de palabras, como es el caso, o puede ser una palabra solita. ¿Ya? Entonces sirve para ambas cosas. Porque no te piden que interpretes nada, po. ¿Ya? La de arriba, mira, ambas interpretan. ¿Ya? Ambas interpretan, pero la C es interpretar una frase específica sacada del texto. Una palabra, una frase. ¿Viste la diferencia?
En cambio, en la otra te van a preguntar, ¿cuál es la función discursiva del párrafo tanto? ¿O qué función o para qué sirve tal elemento que sea cierto elemento específico? ¿Capta que es distinto? Hay dos maneras de interpretar una frase textual o la otra. ¿Ya? De ahí nos van a salir ejemplos de la otra. Atentamente la 5. ¿Cuál es la 5? Sí, po. Mira, con el propósito. Ya, mira. Jairo, poneme atención para que no te equivoques más. No hay ninguna palabra que me diga que tengo que deducir, por eso no es barco. ¿Ya? Nada me dice que tengo que deducir. El emisor emplea comillas ¿con qué propósito? Interpretar la función de qué. No de un párrafo, porque no dice cuál es la función del párrafo tanto, sino de cierto elemento. ¿De qué elemento? Las comillas. ¿Captaste? Entonces ahí me dice, ¿interpretar la función de un párrafo o de cierto elemento del texto? Sí. El emisor emplea las comillas ¿con qué propósito? Eso es propósito, función, finalidad, objetivo, puro sinónimo. ¿Capta? Entonces, ese cierto elemento son las comillas. ¿Ya? La número 6, atentamente. ¿Cuál es la 6? Muy bien. Fíjense, aquí nos sale la palabra relacionar, pero uno la puede sacar. No es tan fácil como siempre que dice la relación entre esto y esto otro. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la secuencia básica de la historia? Entonces ahí yo tengo que ver, relacionar esos elementos para sacar esta secuencia que me pide seguramente un texto ficticio. Atentamente la 7. ¿Cuál es la 7? ¿Cuánto? Título, esa es la clave, y la correcta es la E. Esa me dijo, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Claro, porque esa ya es la idea principal de un segmento en la totalidad. Si dice idea principal, la única que me sirve, la única que indica síntesis es la E. ¿Cierto? El mejor título para todo el texto. Atentamente la 8. ¿Cuál es la 8? Esta es muy fácil. Dado, muy bien. Porque dice, relación se establece entre dos elementos. O sea, tiene que ser dado, establecer la relación entre dos elementos. Muy bien. Atentamente la 9. ¿Cuál es la 9?
casa. Muy bien. Miren, ¿cuál es el sentido? Interpretar el sentido de la expresión en su contexto. Yo les dije, ¿qué les dije recién? Que expresión tenía dos acepciones. Puede ser palabra, entonces me están diciendo, ¿cuál es el sentido de la palabra imbricar? En el contexto, así era vocabulario contextual, las típicas preguntas que hacíamos antes, o también puede ser el sentido de la expresión, porque expresión también significa conjunto de palabras. Por eso es la C. Nos vamos con la que sigue, la 10. Jairo, ¿cuál es la 10? Es hoy día. Muy bien, quería saber si entendiste o no. Tipo, fíjate, la función discursiva y la A dice interpretar la función de un párrafo, en este caso el primero, o de cierto elemento. Ahí está usando la primera parte de la A. ¿Ya? Ahora nos vamos a la 11. Atentamente. ¿Cuál es la 11? ¿Ves? Algo dijo alguien por aquí, ¿cierto? Miren, háganme caso porque cambian las cosas. Miren, el emisor en el octavo párrafo plantea un ejemplo para, conector que indica finalidad. Entonces, en el fondo me están preguntando, en el octavo párrafo plantea un ejemplo para qué, ¿cuál es la finalidad? ¿Y qué dice la A? Interpretar la función del párrafo como la anterior o de cierto elemento. ¿Cuál es ese cierto elemento? Un ejemplo. ¿Se dan cuenta? Pero donde aquí dice el emisor plantea un ejemplo, usa cierto elemento, ahí el para manda. Yo no te estoy diciendo la expresión comillas, tanto, tanto, tanto. ¿Qué significa? Es distinto, ¿ya? Atentamente la número 12. ¿Cuál es la 12? Muy bien. Dice, tengo que interpretar, según las palabras de la autora, el motivo de su llanto era, entonces ahí le tengo que buscar el sentido a eso que sale ahí. Ya tengo que interpretar el sentido, el significado, como quieran llamarlo. 13, atentamente. ¿Cuál es la 13? Barco, me dijo la Sofi, ¿cierto? Muy bien. Miren, acuérdense, yo hace mucho tiempo les dije que esta es una forma bien especial de preguntar inferencia.
Una vez no salió y ahí se lo expliqué, no sé si todos se acuerdan. No es la típica se infiere, se deduce, típico, sino que es posible afirmar que. Entonces, al decir es posible, es una probabilidad. Y ahí yo tengo que deducir de lo que el texto sí dice. El Demre no la usa mucho, pero ha salido. ¿Es posible que? ¿Afirmar qué? Uno sabe que el afirmar qué son preguntas literales, ¿se acuerdan? Se afirma qué, se dice qué. Pero al decir es posible, la hace inferencia. ¿Ya? Penúltima, muy facilita. ¿Cuál es la 14? Por supuesto que la D, pues si dice relación entre el párrafo segundo y tercero, relacionar. Y la última, 2 segundos porque es igual de fácil. ¿Cuál es la 15? Muy bien. Da a conocer el momento, sí, pues si dice en el tercer párrafo la entrevistada, da a conocer el momento en que lo más seguro es que tengo que sacar lo más importante de aquello. 15 buenas, 1 mala, 2 malas, 3 malas. No, profe. 4, ya. Al principio cuesta ver qué me preguntan, pero si tienen la costumbre de subrayar lo importante va a ser mucho más fácil, ¿ya? Primera lectura. Fíjense que esta guía tiene solamente 3 lecturas cortas, salvo la última que es mediana, pero con muchas preguntas. La primera lectura tiene 12 preguntas, la segunda lectura tiene 13 preguntas. Pero fíjense que se van a dar cuenta que son lecturas bastante fáciles y asequibles. Primero hay un error ahí en la guía. Ustedes tienen vocabulario a pie de página, ¿cierto? Dice místico, contundente y contundente. Ya, el segundo contundente, obviamente que se refiere a indulgencias, arréglenlo en la guía, se refiere al número 3. Número 1, místicas, número 2, contundentes, y número 3, que está en el parrafito 3, debe decir indulgencias, porque ahí está la definición de indulgencia. ¿Qué es una indulgencia? Remisión ante Dios. ¿Qué significa remisión? Perdón, anótenlo ahí si no saben. Entonces, la número 3, chiquitito, es indulgencias, que significa remisión o perdón ante Dios. Tengo otra palabra que está más al final, empezamos a leer atentamente. Este texto es súper corto, ¿ya? Vamos leyendo. ¿Puedo bajar? ¿En la casa? Sí, profe. ¿Sí? Ya.
importante que les quiero dar, por si acaso puede que la manejen. En el párrafo 5, en la penúltima línea, dice sacro, está con mayúscula. Sacro, sagrado. Sacro, sagrado. Sacro, penúltima línea, párrafo 5, sagrado, por si acaso. Terminamos de leer atentamente. ¿Terminamos de leer el texto, todos y todas? ¿En la casa? Yo no, todavía. Un minutito para el que falta. El que ya terminó, empieza a contestar si tiene guía. Ahora sí. Sí, gracias. Ya. Entonces, como dijimos, este texto es cortito, pero tiene muchas preguntitas. Tiene 12. Entonces partimos con las dos primeras. Si alguien termina, sigue con el resto. ¿Ya? Atentamente, acuérdense, solamente 4 habilidades utilizamos en estas 12 preguntas. Interpretar, relacionar, inferir y sintetizar. No hay ninguna pregunta textual, no hay ninguna pregunta que utilice la tercera habilidad, que es evaluar. ¿Ya? ¿Cuál es la 1? Casa, muy bien. Síntesis global, ¿cierto? Crisis, defino para que la tengan en cuenta para el resto de las preguntas. Tiene varias secciones, pero la que más me sirve acá es hechos que cambian profundamente las creencias, las costumbres, la visión de la sociedad. Es una situación dificultosa. También puede ser un cambio brusco en algo. ¿Ya? ¿Y qué pusimos en la 2?
Elefante. Cuidado acá. Se infiere que principios matemáticos, ¿cierto? Eso es del latín principios matemáticas, ¿ya? Principios matemáticos. ¿Se marcha en qué ámbito? Si nos sale, ¿cierto? Lo de matemáticas, que es el título, lo más cercano es física, porque es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, la energía, etc. Leyes, fíjate, es demasiado amplio porque son reglas o preceptos, pero ¿de qué? Es muy amplio, ¿ya? Y ahí teníamos que inferir, obviamente. Atentamente la 3 y la 4. ¿Cuál es la 3? Sí. Árbol, muy bien. Se infiere del párrafo tercero, fíjense que es una inferencia local, les dicen dónde, que Lutero, ¿de dónde yo saco que era católico? De donde dice que era fraile agustino y que fue excomulgado. La Iglesia Católica excomulga, entonces si lo echaron, eso es excomulgar. Si te echan de un lugar que tú eras así, pues. Ahora, ¿por qué está mala la E? Dice, rechazó la construcción. No, él no rechazó la construcción. Él condenaba el financiamiento. Él condenaba de dónde sacar la plata. ¿Ya? ¿Y alguien que me dijeron más? ¿La C me dijiste? Ah, sí, porque no dice, eso fue eclesiástico. Lo único que dice que era un fraile agustino, que de ahí también se infiere. ¿Y la 4? Casa, muy bien. Aquí sí que tengo que interpretar, fíjense, la expresión, comillas, detrás de los movimientos planetarios, etc. Ya no había un relojero. Voy al texto, la leo y saco la interpretación según la expresión en su contexto. ¿Permite afirmar que Newton era ateo? No, no indica para nada eso. ¿Señala que el mundo es caótico? No. Refuta una explicación no científica, la voy a explicar para el que no entendió. Refutar es contradecir. Y cuando dice, detrás de los movimientos ya no había un gran relojero, ya. Eran las creencias antiguas, las creencias místicas, que la ciencia antigua se basaba en lo místico, lo oculto, no en explicaciones científicas. Entonces, ya no había un gran relojero perfecto, ya no había un ser superior, ya no había un Dios. A eso se refiere. Por eso contradice una explicación que no era científica, que era lo que se hacía antes. Por eso entraron en crisis. Muy bien. Atentamente las 5 y las 6. ¿Estamos listos con las 5 y las 6 o todavía no? Un minutito con los que faltan.
Si voy muy rápido, díganme, ¿eh? Me aviso. ¿Cuál es la 5? Muy bien, árbol. ¿Por qué? Fíjense, en el cuarto párrafo se señala que un grupo de ciudadanos disfrazados de indios. La relación entre este hecho, esto de los indios, y la idea de crisis que pueden originar naciones, etc. Ahí tengo que relacionar esos dos elementos. ¿Y por qué? Porque ese hecho es otro ejemplo de crisis. ¿Ya? Cuidado que la C y la E son cercanas. Cuando yo comparo algo, doy diferencias o semejanzas, y cuando doy diferencia hago un contraste. Entonces prácticamente serían sinónimos. ¿Ya? ¿Y la 6? No. A ver, miren, no son etapas o fases de un proceso, de un mismo proceso. ¿Ya? La expresión crisis, ruina y trance, todas son equivalentes porque corresponden a distintas crisis. La crisis fue la ciencia, la ruina financiera y el trance que tuvo el primer trance de la iglesia. Entonces, todas representan un hecho que cambió profundamente la ciencia, la economía y la religiosidad. Por eso son equivalentes. Son sinónimos para la misma palabra crisis. Muy bien. Y ahí también tenía que relacionar. Atentamente la 7 y la 8. ¿Estamos listos con la 7 y la 8? En la casa. Sí, profe. No. Barco. ¿De dónde yo infiero? ¿Me dicen de dónde? Pues del cuarto párrafo, fácil, ¿cierto? Inferencia. ¿De dónde yo infiero que la independencia de Estados Unidos tuvo entre sus antecedentes? O sea, son muchos antecedentes. La discrepancia con una medida económica, sí, po. Párrafo 4, de donde dice como protesta por los impuestos aplicados por la corona británica. Eso es uno de sus antecedentes. Barco. ¿Ya? ¿Por qué está mala la C? Alguien me dijo la C, ¿cierto? 3 crisis no, fue una protesta. De ahí partió. ¿Y la 8?
También se puede inferir, otra diferencia, fíjense. ¿Qué podríamos inferir con respecto al origen de las especies de Darwin? Claro, no avalaba la versión, no, porque dice que también, ¿cierto?, afectaba al hombre su demostración en los seres vivos. No avalaba eso que veníamos de Adán, de él y todo eso. Muy bien. Atentamente la 9 y la 10. ¿Cuál es la 9? Barco, sí, pues. ¿En qué tuvo repercusiones Darwin? La obra de Darwin, científica, claro, para concepto demostró que los seres vivos son el resultado de la selección de los que sobreviven. Esto es biología, o no sé, otro ramo. Y religioso, sí, po. Acuérdense que se cuestionó la Biblia y el relato de Adán y Eva, que eran los creadores según la Biblia. Política, nada que ver. ¿Y la 10? Barco, ¿cierto? Otra pregunta que hay que interpretar. La crisis que se describe en el segundo párrafo se enmarca en el ámbito de la economía. ¿Por qué? Es el ámbito financiero, porque acuérdense que ahí el alto precio de los tulipanes provoca la ruina de la familia. Eso es la economía familiar. Y las dos últimas, para ir terminando esta lectura, la 11 y la 12, atentamente. ¿Cuál es la 10? La 11, perdón. Casa, muy bien. Nuevamente tengo que relacionar los tres primeros y el cuarto. En los tres primeros hace una síntesis, las tres crisis, y después da un ejemplo que es el ejemplo del té. Y la última, ¿cómo te equivoqué en esa, Dani? Se nota por si se equivocó, po. ¿Se da cuenta? No entendió, por eso se equivocó. La C, tampoco era la B que me decían en el chat. Sí, po. Los tres primeros y el resto ejemplifican, ¿cierto?, el tema del texto. Son ejemplos de las tres crisis: científica, económica, religiosa, y luego da el tema. La C, la D
¿Relata sucesos independientes? No, pues son equivalentes por el concepto de crisis, de ruina, de trance. ¿Ya? Y la B, exponen la historia, la evolución en un texto tan corto. 12 buenas. Una mala. Muy bien. 2 malas. Ya, profe. Muy bien. 3 malas. Muy bien. 4 malas. Hasta 5 le hago. Muy bien. Ya. Segunda lectura, empezamos a leer atentamente. Tengo 2 palabritas que de ahí se las voy a dar porque están al final. Vamos leyendo atentamente. ¿Puedo bajar en la casa? Niños, Sí, profe. ¿sí? Y ahí aquí están las 2 palabritas que les quiero dar. Fíjense bien, en las 2 están en el 6.º párrafo, en la primera línea, párrafo 6, dice bagaje. Bagaje. Primera línea, párrafo 6, bagaje. Al final, conjunto de conocimientos o ideas. Bagaje. Conjunto de conocimientos o ideas adquiridas por algo. Conjunto de conocimientos o ideas adquiridas por alguien. Por eso dice bagaje cultural. Y la otra que les quiero dar, en el mismo párrafo 6, tercera línea, mentor, más para el final, mentor. Les voy a dar 2 acepciones. Primero, mentor puede ser educador, / educador, mentor, educador, / y la segunda acepción, consejero, guía. Se utiliza más como la segunda, consejero, guía. Ahora sí, terminamos de leer nuestro texto.
¿Terminaron de leer el texto en la casa? Profe. ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí terminaron, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Solo contesten la 13. O sea, pueden seguir, pero no, yo no la voy a preguntar, ¿ya? Es para quedar justo en esa parte. Solo lean la 13 y la contestan en silencio. Ahí voy a ver si entendieron el texto además. Solo la 13 y el resto va a quedar de tarea. El que tiene tiempo la sigue haciendo, obviamente. Quiero terminar ahí, que justo termine en esa paginita. ¿Cuál sería la 13? Sí, ¿cierto? Ese es el tema, síntesis global. Ese es el tema del texto, de eso trata el texto. Muy bien. Se acabó la clase. Entonces, ya, pongan atención. Entonces, de tarea, el texto 2 que está leído, a la tarde, después del almuerzo pueden hacerlo y lo terminan al tiro. Y el último texto, acuérdense que son textos cortos pero que tienen muchas preguntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer?